Hola, soy Tia Rigeria y te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Podcast Mi Identidad. Espero que lo disfrutes y sea de mucha bendición. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo podcast Mi Identidad. Hoy justamente con mi madre, Solange. ¿Cómo estás, Solange? Muy bien, ¿y tú, Felipe? Bien, contento de estar nuevamente aquí en el episodio número 18. Wow, cómo hemos avanzado con los podcasts. Sí, bastante tiempo. Amén. Bueno, nosotros muy agradecidos. Hace bastante frío en el sur de Chile, pero muy contentos de poder volver a grabar. Como cada martes, ¿cierto? Por medio nos toca grabar a Felipe y quien le habla. Bueno, primeramente, antes de irnos al tema de hoy, saludar a tanta gente. Han sido las últimas 3 semanas impresionantes, impactantes. Estamos muy contentos. Sabemos que mucha gente nueva nos está escuchando, que va a estar compartiendo estos audios para recibir de palabra de Dios, para recibir un consejo, quizá una sugerencia. Y lo más bello es que en estas últimas 3 semanas, de verdad, Felipe, hemos vivido un tiempo maravilloso regalando Biblias, conociendo gente nueva, gente que está llegando a nuestro ministerio, que está compartiendo a través de Zoom, a través de los podcasts, a través de las reflexiones, a través de los libros. ¿Sabes qué? Me ha impactado el tema del libro, el primer libro que está en las redes sociales, cómo nos ha llegado bastante correo sobre eso. Y estamos contentos, están ahí en Amazon, ya vamos a estar hablando más adelante de eso. Y hoy tenemos un tema que para mí ha sido wow, algo que he visto cumplir en mi vida, las promesas de Dios. Sí, hoy día, como dice mi mamá, tenemos un tema que nos va a poder, Dios a través de este tema nos va a poder enfocar sobre todo a lo que Él nos quiere mostrar juntamente con su promesa. Cuando hablamos de promesa, ya entrando de lleno al tema, cuando hablamos de promesas vienen muchas cosas a nuestra mente, se vienen muchas ideas y sabemos que Dios no es tutor de nadie primeramente. Amén. Y sabemos que Él es fiel, porque eso lo dice la palabra. Y como es tan fiel, Dios debería darnos promesas como la casa propia, el título, un mejor puesto de trabajo, una esposa, unos lindos hijos, una vida económicamente estable, una iglesia hermosa y hermanos y amigos perfectos, ¿no? ¿Cierto, no? Eso ¿Algo sería, así? claro, ¿Algo así tú quieres? algo así muchas veces pensamos que la promesa es eso, pensamos que son estas cosas y muchas más. Y claro, cuando Dios, entre comillas, no cumple estas cosas, y no es como lo que le diga la Biblia tal cual, pero entonces ahí se ve cómo Dios nos ayuda realmente, cómo Dios Amén, nos así muestra. es. Porque, claro, Dios cumple todo esto, porque al final es añadidura que viene, como dice, porque sabemos que lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero Amén. hay algo que sucede y creemos que la promesa de Dios no se limita a estas cosas banales y temporales, sino que simplemente son cosas que quedan, son cosas que vienen por añadidura. Y en el momento que estas cosas fluctúan, estas cosas van cambiando, rezongamos contra Dios. Amén, así Rezongamos es. mucho. ¿Por qué le hacemos estas preguntas? ¿No que eres fiel? ¿No que eres todopoderosa? ¿Por qué no tengo todas estas cosas? ¿Por qué mi iglesia no es así? ¿Por qué los hermanos de mi iglesia no se comportan así? ¿Por qué mis hijos no hacen esto? ¿Por qué mi puesto de trabajo no está creciendo? ¿No estoy ascendiendo en la empresa? ¿Por qué no estoy avanzando? Claro, ¿por qué no estoy avanzando? Y estas cosas nos van nublando de una forma tan fuerte que al final desviamos la mirada de lo que realmente es la promesa de Dios para nosotros. Amén. Y la promesa de Dios para nosotros es la eternidad. Amén. Amén. Esa es la principal promesa, ¿cierto? Para aquel que es creyente, aquel que confiesa a Dios como su único, ¿cierto? Dios y Salvador, es eterno. Es una promesa de eternidad. Y mire, a mí me encanta, hoy estaba muy reflexiva en uno de los versículos que está en Hebreos 10:23. Para los que están anotando, para que pueda revisar ahí. Hebreos 10:23. Mira lo que dice Felipe. Mantengámonos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Y como tú decías muy bien,
Muchos de nosotros a veces estamos pensando en la promesa material, en la promesa de Claro, sí. avance, la promesa de crecer, quizás la mejor iglesia, la más grande, el mejor puesto de trabajo, quizás el auto que anhelas comprarte, ¿cierto? Todas estas cosas terrenales, estas cosas cotidianas que en el fondo nosotros nos afanamos Claro, día a sí. día. Pero hay algo más que tiene que ver con el área de tu alma, con el área espiritual, ¿cierto? Que es la promesa de Dios en nuestras vidas. Aquellos que profesamos, ¿cierto? Esta fe, aquellos que estamos firmes en esta esperanza que un día Él volverá, ¿cierto? Por su iglesia. Y la iglesia somos nosotros, los creyentes, los que hemos confesado a Dios con nuestra boca, aquellos que nos hemos arrepentido de nuestra vida, ¿cierto? Pasada y hemos iniciado una vida nueva en Cristo. Y la Biblia, Felipe, la Biblia está llena de promesas de Dios, de parte de Dios, en diferentes ámbitos, en diferentes culturas, en diferentes pueblos, en diferentes, ¿cierto? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento está llena de promesas, ¿cierto? De Dios hacia nosotros. Y esta promesa incluso nos hacen guiarnos, nos hacen edificarnos, ¿cierto? Hace que en cada circunstancia que podamos estar viviendo, ¿cierto? Nos tomemos de esta promesa. Ahora, hay algo que debemos saber. Y es lo que he estado reflexionando en las últimas 3 semanas. He conocido una cantidad de gente en estas últimas 3 semanas, ha sido maravilloso. Hemos podido compartir con gente nueva, nuevos creyentes, ahí orando por ellos, regalando Biblia, ¿cierto? Evangelizando en cada lugar donde nos encontremos, ya sea en el norte, en el sur de Chile, en Santiago, donde Dios, ¿cierto?, nos envíe. Y fíjate que me he quedado con las enfermedades de la última semana, con las peticiones que hemos tenido en la última semana de enfermedades. Y cuánta gente está esperando, ¿cierto? Una promesa que Dios haya hecho en su vida, ¿cierto? Una palabra profética, una palabra que Dios haya entregado en algún momento determinado. ¿Y sabes cuál es? La diferencia es que cuando Dios te hace una promesa particular, por decirlo, a una persona individual, ¿verdad? Porque en lo universal tenemos como hijo de Dios muchas promesas. Y cuando Dios te promete algo, también tenemos que cumplir con ciertas condiciones. Claro, sí. Debemos estar, ¿cierto?, bajo el alineamiento del Espíritu Santo, trabajando, viviendo la palabra de Dios. Y a veces nos olvidamos de eso. Queremos Claro. que Dios cumpla las promesas que hay sobre nosotros, pero no estamos caminando sobre lo que Dios nos dijo que camináramos, bajo sus leyes, ¿cierto? Bajo su gracia, bajo el camino que nos dejó Jesucristo aquí en la tierra, ¿cierto?, para seguir este evangelio maravilloso. Claro, ¿Amén? uno dice, es como los requisitos en estas cosas de la promesa de Dios. Uno de lo que vemos, yo creo que uno de los primeros requisitos que deberíamos cumplir, bueno, es que Dios al final no pide requisitos de personas, sino que pide que nos entreguemos y nos dispongamos totalmente a Él. Amén, Pero así para es. enumerarlos, yo creo que el principal y el único que debería ser es ama a Dios sobre todas las cosas, que es el Amén. primer mandamiento que Jesús Así nos es. entrega. Y también lo dice en Romanos 8:28, que es un versículo que hemos repetido tanto en este podcast, en esta temporada Muchísimas veces. y la temporada pasada, que es: quien aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces, yo creo que como un requisito o algo que nos compromete a todo esto es el amar a Dios por sobre todas las cosas. O sea, todo lo que viene hacia nosotros es de bien, todo lo que viene hacia nosotros es aún mayor. Pero ¿qué puede ser aún mayor que todas estas cosas que estábamos hablando? Que estas sanaciones, estos milagros y estas cosas a veces de estabilidad, al Amén. final es la eternidad. Algo que decía mi mamá al principio es, claro, la mayor promesa es la eternidad, como lo dice en Juan 11:25, que dice lo siguiente, y Jesús está hablando, dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muerto, vivirá. Amén. Esta Así es la mayor promesa que tenemos, a pesar de que Dios nos puede prometer muchas cosas en la tierra, que sabemos que es así también. Nos promete, sobre todo, yo creo que es la llenura de su Espíritu Santo con nosotros. Es esto, o sea, la eternidad yo creo que es el enfoque máximo que deberíamos tener como cristianos, porque el hecho de saber que nos espera es algo mayor, es algo más grande todavía, algo espiritual, como decía mi mamá, nos lleva a saber que todo lo que estamos viviendo va a ser temporal. Claro, Amén. sí, nosotros como seres humanos también tenemos promesas. O sea, yo le prometí a mi mamá que iba a sacar mi título y eso estamos trabajando por eso. Pero también esas cosas van fluctuando porque uno no sabe cómo funcionan las cosas. De aquí tal vez mañana venga otra pandemia y nunca más vayamos a la universidad o cosas así. Pero lo que sigue manteniendo es la promesa que Dios le hizo a mi mamá. Y la que Dios me hizo a mí, y la que Dios te Amén. hizo a ti, y la que Dios te va a hacer a ti también. Que vamos a tener una vida eterna junto con Él.
Al final, Amén, esa así promesa, es. esa es la única promesa que va a seguir siempre, que Jesús nos salvó y la eternidad nos espera. Entonces, sabemos que si tenemos el enfoque de que esa es la promesa más grande que tenemos en la vida, que es sí o sí se va a cumplir, porque va a ser así. Amén. Las otras cosas van a ser añadidas. O sea, dice la palabra, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Y la justicia y el reino de Dios está en Jesús. ¿Y Amén, qué da así es. Jesús? ¿Qué es Jesús? El camino hacia la eternidad. Amén. Entonces, la mayor promesa, como decimos, es la vida eterna. Y ese debería ser nuestra mayor seguridad. Las cosas terrenales, como hemos dicho, van fluctuando, van cambiando. Las enfermedades, la estabilidad económica, el auto, la familia, todo eso va cambiando. Lo único que va a mantenerse va a ser la eternidad. Y nuestra seguridad es lo que dice en Hebreos 10:23, como hablábamos al principio. Amén, así es. Él es fiel, el que hizo la promesa es fiel y en eso Amén. confiamos. Así que no creo que deberíamos congojarnos por estas cosas que a veces van pasando. Yo creo que lo mayor y lo principal y lo que a muchos grandes hombres de Dios y mujeres de Dios lo ha ayudado es saber la eternidad. Amén, Es así saber es. esto. No sé, no me recuerdo muy bien, pero he escuchado de parte de grandes hombres de Dios y he leído también de parte de grandes hombres de Dios, es esto, que su mayor seguridad es que ellos tienen una vida con Cristo por la eternidad. A pesar de, no sé, grandes evangelistas que pueden llenar miles de estadios, más que eso, que estar seguro que puede llenarse un estadio y ser convertido a Cristo, es que ellos tienen la seguridad de que su eternidad está asegurada con Jesús. Amén, así es. Mira, interesante lo que dice. ¿Sabes lo que dicen los estudiosos? Uh-huh. Que la Biblia tiene en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento 3.573 promesas. ¡Wow! ¡Qué tremendo como el Señor nos ama! Y fíjate que podemos encontrar muchas de ellas. Las promesas de la persecución, ¿cierto? Claro. Cuando estamos pasando esa tribulación, la promesa de participación. Eso quiere decir que Dios siempre va a estar con nosotros, siempre va a estar en nosotros. La promesa, ¿cierto?, de la vida eterna, la promesa del poder del Espíritu Santo, la promesa de la provisión, la promesa de su presencia, la promesa de la permanencia en el Señor, la promesa de la paz. O sea, podríamos hablar innumerables promesas que están escritas allí en la palabra de Dios. La promesa del perdón, amén. La promesa de ciertos actos que nos va a llevar, ¿cierto?, a una victoria garantizada, Claro. a algo que es como quizá un premio, por decirlo de Claro. una manera, para que se entienda la promesa de tantas cosas que el Señor nos ha hecho a través de su palabra. Imagínate, 3.573 promesas, no podríamos hablar de todas sí. ellas, pero creemos y confiamos que podemos hablar de hechos, de historias que pasaron. Mira, y yo me quiero referir a una historia que me encanta. A mí me encanta el libro de Nehemías. Nehemías para mí significa alguien que se levanta con convicción, con identidad, alguien que entiende quién es Dios y también entiende cuál es la responsabilidad quizás de un siervo o de alguien que pueda hacer algo diferente aquí en la tierra. Para mí Nehemías en todo el libro nos ayuda a poder someternos a esa obediencia de Dios, a su voluntad, ¿cierto? Tremendo líder, además alguien que hace algo que yo me apasiona, que me gusta mucho, trabajo en equipo y esa confianza en la palabra de Dios y la promesa, y además tenaz, un líder tenaz y tremendamente valiente. Mire, quiero que busquen ahí el libro de Nehemías, capítulo 1, versículos 8 y 9. Nehemías aquí muestra en este primer capítulo, figura el estado del pueblo, la condición del pueblo. En los primeros versículos habla del sentimiento de Nehemías, la oración de Nehemías, este líder, ¿cierto?, por su pueblo, sus emociones, cómo él se sintió. Pero viene una intercesión y esto es lo que yo admiro de Nehemías, de este libro, una intercesión, ¿cierto?, por este pueblo y un accionar para cambiar las circunstancias. Y primero, una de las cosas que hace Nehemías y que a veces nosotros olvidamos vivir eso, en el capítulo 1, versículo 5, dice que es el reconocimiento de Dios, de esta súplica, este clamor que hace Nehemías a Dios, ¿cierto? Reconociendo el pecado, primeramente, reconociendo y arrepintiéndose el pecado, ¿cierto?, de él y los demás, que quizás usted dirá, él no tenía que ver, ¿ya? Pero este versículo 8 y 9 que yo le quiero leer, Nehemías
aquí hay una promesa que se le hace a Moisés y que Nehemías, ¿cierto?, le recuerda a Dios. Y mira, esta es la intercesión quizás de esos hombres y mujeres que profetizamos, ¿cierto?, que siempre estamos anunciando las buenas nuevas en este Evangelio Santo y hablando a través de Dios y por Dios. Amén. Mira, es lo que dice: acuérdate ahora de la palabra que le diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mi mandamiento y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¡Wow! ¡Qué tremenda promesa del Señor! El Señor nos está hablando aquí que aún estuviéramos todos dispersos por tantos lugares, incluso en los cielos, dice, aún estuviéramos en ese pecado, en esa confundido en nuestro camino, aún quizás muy lejos del corazón de Dios, pero aún así, si nosotros nos arrepintiéramos, o sea, si nosotros nos volvemos a Él con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, ¿verdad? Y guardamos sus leyes. Aquí está hablando de las leyes porque estamos en el Antiguo Testamento, pero como decía Felipe, las leyes, sus mandamientos, la gracia y los dos mandamientos más importantes del Nuevo, que amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿cierto? Y amar al prójimo como a sí mismo. O sea, Él nos va a recoger, Él va a hacer un cambio, Él va a cambiar las circunstancias. Y esa es una gran promesa, ¿cierto?, para un hijo de Dios. Qué tremendo Nehemías cuando empieza a buscar de este Dios. En los primeros versículos decía que él sentía agobiado, se sentía en duelo, se sentía angustiado, y dice que él lloró y por algunos días ayunó, oró a Dios para cambiar esta circunstancia del pueblo. Y ya después, si usted estudia el libro de Nehemías, ¿cierto?, va a ver la reconstrucción y representa a veces nuestra vida, la reconstrucción, ¿cierto?, de esta ciudad que estaba en ruina, que estaba caída, destruida, la restauración de esta ciudad. Y Nehemías no solamente se vuelve un líder tremendamente, quizás un mayor ejemplo, alguien para copiar, ¿verdad? Sino que también él reedifica, restituye tantas cosas al pueblo de Dios. Entonces, eso es lo que debemos pensar nosotros, Felipe, que en la Biblia encontramos promesa tras promesa de Dios para nosotros, para nuestra vida, y que debemos entender que hay diferentes tipos de promesas. Incluso cuando dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Amén, hay una promesa allí. Y a veces nos olvidamos de honrar al papá, a la mamá, si es que ellos estuvieran vivos, o aquellos que nos hayan criado, ¿verdad? Claro. Aquellos que nos hayan acogido como mamá y papá. Y dice tantas cosas de Nehemías. O sea, me encanta este hombre aquí en la Biblia porque es un líder determinante, un líder que tenía confianza en Jehová, un líder fuerte, lleno de valentía y que reclamó a Dios, le hizo recordar a Dios, intercedió por los otros, por su pueblo, de que había una promesa sobre Moisés y que esa es la promesa que él quería ver en este cierto pasaje bíblico, en esta historia de Nehemías, de la reconstrucción, cierto, de los muros de Jerusalén. Qué tremendo. Amén, sí, es fuerte cuando vemos como decía, esa tenacidad, ese coraje de Nehemías, de recordarle esto a Dios y de tomar también en esta situación tanta responsabilidad también como líder. Así es. Pero algo que es curioso es que nosotros como humanos también atrasamos o perdemos ciertas promesas de parte de Dios. Nuevamente, volvemos a recordar, el tema de la promesa mayor es la eternidad con Cristo, eso lo sabemos. Amén. Pero nosotros vemos, en este caso, si Nehemías no había sido tan tenaz, había tenido tantas agallas para hacer estas cosas y recordarle a Dios y construir, y con una mano construir y con la otra mano pelear y todo este tema, nosotros podemos saber que la promesa tal vez pudo haber quedado ahí, pudo haber terminado, pudo haber culminado en el sentido de que no hubo disposición del sujeto, de la persona. Uno de los ejemplos, y lo hemos dado muchas veces, es el del joven rico. El joven rico estaba bajo una promesa grande porque era alguien que cumplía los mandamientos, todos los mandamientos de la ley, era alguien respetable, tal vez noble, pero cuando Jesús le dice, ven y sígueme, y el joven rico dice que no, por amor a sus riquezas, ¿qué sucede ahí? Ahí vemos que una promesa se culmina o vence por el simple hecho de no estar enfocado en el blanco perfecto. Así es. Porque el hombre joven rico pudo haber sido
uno de de los discípulos que siguió a Jesús, o tal vez alguien más importante en la historia. Pero quedó como un ejemplo de que nos deberemos amar la riqueza, quedó como un mal ejemplo hacia nosotros. Entonces, si no tenemos esa tenacidad como la tuvo Nehemías y quedamos a veces como este mal ejemplo, como el joven rico, es simplemente va a sonar fuerte tal vez, es por nuestra culpa a veces. Así es. Puede ser muy fuerte lo que estoy diciendo, pero a veces el hecho de que perdamos ciertas promesas, a veces por nosotros. O sea, yo creo que uno de los ejemplos es el joven rico. El joven rico era alguien que estaba bajo una gran promesa porque era un judío ejemplar. Era un judío ejemplar porque seguía la ley. Y aún así, cuando Jesús los llama a hacer algo más, que fuera de todo lo banal, fuera de toda de la ley y entrar a la gracia de Dios, él simplemente lo pierde por el simple hecho de estar enfocado en otra cosa. Entonces yo creo que invitarlos a buscar ese enfoque fuerte. O sea, hay grandes promesas. O sea, la bienaventuranza o la buenaventuranza, como lo quieran decir, también son promesas. O sea, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación, bienaventurados los que son pobres en el espíritu porque de ellos es el reino del cielo. Amén. Y igual son promesas. Pero si no estamos enfocados realmente, si no estamos realmente mirando hacia Cristo, que es el centro de todo, al final vamos a estar terminando o perdiendo más promesas de lo que imaginamos por a veces estar enfocados en cosas que fueron alguna vez un momento una promesa y que se cumplieron. Amén. El hecho, no sé, si estás enfocado más en algo que Dios te prometió, y claro, y surgió, y después se fue tu enfoque y Dios quedó fuera, mal está porque estás perdiendo más promesas, porque lo que más importa es la eternidad con Cristo. Entonces, invitarte a que te enfoques mucho en lo que Dios tiene preparado para ti y que esto va aumentando, va paulatinamente aumentando porque Dios es así. Entonces, no quedemos como este mal ejemplo, no quedemos como tal vez siendo más secular, hablando de no sé, de los futbolistas o los deportistas grandes que por falta o por su culpa perdieron grandes promesas también para ellos, y hablamos un poco en lo cotidiano. Entonces, tengamos el enfoque en Cristo para buscar lo que es realmente la promesa, la gran promesa que es la eternidad con Él y todo lo que eso conlleva también en la vida terrenal. Amén, amén, qué tremendo, Felipe. Y mira, yo me quiero quedar con un versículo que creo que nos están escuchando mucha gente todavía, nuevo creyente, y eso me tiene muy feliz, de verdad. Yo me gozo cuando el Señor hace llegar almas nuevas a este evangelio tan maravilloso. Y este es una promesa general, porque como tú decías, muchas veces tenemos, ¿cierto? Primero tenemos una promesa universal para todos aquellos que hemos creído en Dios, ¿cierto? Pero también hay promesas individuales, igual tiene que ver con el llamado de cada uno. Pero aquí hay una promesa general, una promesa universal y es para todos. Y mira, y me encanta porque creo que es lo que debemos enseñar a aquellos que todavía no conocen a Dios. Está en 1 Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es una promesa de nuestra naturaleza propia, ¿cierto? Donde el Señor perdonará, ¿cierto? Nuestras iniquidades, todo aquello que quizás estamos viviendo, estamos haciendo y que no está bien delante de los ojos de Dios, ¿cierto? El Señor nos hizo ser seres eternos, seres en integridad, en santidad, y la corrupción, ¿cierto?, del pecado, ¿cierto? Esta conducta que viene de nuestra carne porque perdemos la identidad, ¿cierto? Perdemos la identidad de quienes somos en Cristo. Y quizás aquellos que no han conocido a Dios todavía, que no entienden o nunca han escuchado que en Cristo tenemos una identidad nueva, que podemos tener una vida nueva en Él y que gracias a la promesa del Espíritu Santo aquí en la tierra hemos podido ver ese puente de gracia que dejó Jesús para nosotros. Entonces es importante para los nuevos creyentes recordarle, hay promesa de Cristo, de Dios, de este Dios que nosotros proclamamos para usted. Dios perdona absolutamente todo. Hay un solo pecado que no se perdona, que es la blasfemia hacia el Espíritu Santo. Entonces, este es un Dios que restaura, que edifica, que libera, que te saca de esas cadenas, de esa esclavitud. Y hay promesas para ti si tú le puedes conocer, si tú le puedes confesar a Él, si tú le puedes,
buscarle en un momento de intimidad, quizás con algún amigo, con gente cristiana que te puedas rodear. Es importante buscar a Dios. Y otra promesa que a mí me encanta también en la Biblia tiene que ver con la promesa del Espíritu Santo. Y fíjate que cuando Jesús se va, cuando Jesús tiene que, ¿cierto?, ir a la cruz, Él les dice a sus discípulos, tienen que hacer esto, reúnanse y esperen. Y esperen. Había una condición. Y dice que si ellos esperan, ¿cierto?, esta promesa, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y serán testigos. Y así se empieza a expandir este evangelio maravilloso. Y pasa en Hechos 2 hacia adelante. O sea, la promesa del Espíritu Santo que viene a la tierra, ese día de Pentecostés, había una condición. Ellos estaban obedeciendo a Jesucristo, el consejo, ¿cierto?, de Jesús a su discípulo. Esperen, porque cuando viniere sobre nosotros, recibiréis poder. Y como ellos estaban esperando, estaban cumpliendo esta condición de obedecer y además estaban unánimes, ¿cierto?, en un solo sentir, vino esta promesa maravillosa y allí se desató el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y gracias a esta presencia de Dios, el Espíritu de Dios aquí en la tierra, hemos podido vivir con Él aquí año tras año. Entonces, en Cristo hay promesa, y ya sean diferentes tipos de promesas para diferentes situaciones y circunstancias. La más importante, iglesia amada, aquel que está escuchando, aquel que nos está acompañando a través de estos audios, es que usted tendrá promesa eterna. Por eso es importante conocer a Dios, por eso es importante que aceptes a Dios, que te puedas arrepentir, un arrepentimiento genuino quizás si no has llevado la vida correcta y tendrás esta vida eterna con Él. No solamente somos salvos, sino que después iremos a una vida eterna y esa es la mayor promesa para nosotros los creyentes. Amén. Amén. Entonces, qué tremendo, Felipe. Eso es lo bueno, o sea, eso es yo creo que lo mayor. Tenemos esta promesa que es eterna. Y como decía mi mamá, estas promesas que vienen a cada uno cuando conocemos a Cristo, esta promesa también del Espíritu Santo, por obediencia de ellos, nosotros Amén. también hoy día tenemos esta gran promesa por los grandes hombres de Dios también. Y la verdad, invitarte a esto, o sea, por favor, miremos y enfoquémonos en esto principalmente, en Cristo, que Él Amén. entrega esto, que Él entrega esta promesa de la eternidad, la cual también viene en promesas dentro también de nuestra vida, pero no siendo más importante de que la eternidad, porque la eternidad, la promesa de la eternidad es tan fuerte, es tan importante, porque se trata de una vida con Cristo totalmente. Amén. Se trata de vivir Así es. una vida en el cielo, 24/7 adoración a Dios, una vida con Jesús. Y eso es lo más importante. Puede venir mucha promesa a tu vida, lo hemos dicho alrededor de todo este podcast, pero la principal y la primera que llega es la de la eternidad. Así Amén, que así es. invitarte a que te quedes con eso, la verdad agradecidos por este día. Yo me quiero despedir con un versículo. ¿Sí? Sí, un versículo que me encanta. Todo me encanta, todo lo que es de Dios me deleita. Mira, Jeremías 29:11. Y esto es para los nuevos creyentes. Mis planes para ustedes, solamente yo lo sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Siempre el Señor habla, y esta es la versión moderna, ¿cierto? La tele, de sus buenas venturas hacia nosotros. Qué tremendo es el Señor. Sus planes son más grandes de lo que nosotros podemos imaginar. Amén. Amén. Quédense con ese versículo. Que, bueno, en otra versión dice, mis pensamientos son mayores que ustedes. Amén, pero así es. aún así se entrega el mismo mensaje. O sea, Amén. lo que Él tiene para nosotros es mucho más allá. Y son cosas de bien, son cosas de amor. Así que gracias, mamá, por ese mensaje también. Quédense con eso. Estamos comprometidos. Cuando hay una promesa, hay un compromiso. Y Amén, estamos así comprometidos hacia la eternidad por Cristo. Amén. Así que, nada, simplemente agradecerles. Amén, amén. Bueno, también recordarle a todos los amigos que nos están acompañando, porque tuvimos una semana de descanso por tanto viaje, pero ya estamos de regreso, ya no se nos enoje, no se nos enoje. Y bueno, ya el próximo martes estará Tiari y nuestra hermana Nancy Sí. también dirigiendo los podcasts, pero para los que siempre nos están hablando a través de las redes sociales, hemos abierto un grupo de intercesores, ¿cierto? Para toda solicitud de oración, ¿cierto? De petición, así que ahí hablarnos en nuestras redes sociales. Los
los días martes, escuche bien, los días martes estamos con los podcasts Mi Identidad a través de Spotify y YouTube. El día miércoles los muchachos, ¿cierto? El área juvenil está a través de IDR Youth en Instagram Live. Pero como ya en algunas ciudades están levantando la cuarentena, estamos fase 3, estamos preparando, en este caso, en esta oportunidad, para la ciudad de Coronel, ¿cierto?, cultos presenciales. Así que vamos a estar orando por eso. El día jueves, para todas las mujeres de IDR Mujeres, estamos a través de Zoom a las 8 de la noche. Así que ahí a los grupos y a las redes sociales nos piden el link y se lo hacemos llegar. ¿Sabes por qué lo tenemos que hacer por Zoom? Porque tenemos hermanas de diferentes ciudades, incluso de diferentes países. Y Dios nos honra con ese espacio el día jueves. Yo amo el día jueves. Y el día sábado a las 8 de la tarde también tenemos nuestra casa de paz por Zoom también, porque también tenemos gente de varios lados, así que se quieren unir junto con nosotros, así comuníquenlo. Vamos a estar compartiendo todo esto. Y se nos fue algo. El día miércoles, aparte de los jóvenes, que estamos planeando hacer algo presencial pronto para poder compartir, también el día miércoles tenemos ayuno y oración. Amén, a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Sí, con todo el equipo de IDR estamos ayunando, intercediendo por todas esas peticiones. El día viernes también, Felipe, se nos olvidó, reflexiones, no más de 3 minutos. Mire, es una frase que el Señor nos ha entregado quizás en el día, en la noche, y la vamos compartiendo de una forma más dinámica para que usted pueda entender que este Dios le está esperando, que este Dios es maravilloso y que este Dios es simple, sencillo y directo. Y lo directo es que llegue a tu corazón. Amén. Así nos que vamos, Felipe. Nos vamos, nos estamos yendo. No se pierdan esto el miércoles, jóvenes, el también ayuno, el jueves de mujeres, el viernes reflexiones y el día sábado casa de paz. Así que ya estamos orando ya. Solange, por favor, si puedes orar por el día de hoy y por toda la gente que nos está escuchando también. Amén, amén. Señor, oramos, Señor, vamos a tu presencia. Primeramente, Padre, agradecerte. ¿Cuánto te agradezco, Señor? Soy una mujer agradecida del día que me regalas, Señor, del aire que respiro, de todo lo que traes a mi vida, Señor. Quizás, Señor, he estado cansada porque no he tenido tiempo para tanto responsabilidad que hemos tenido, Señor, pero creemos y confiamos, Señor, que tú eres un Dios de orden y que tú ordenas nuestros tiempos, Señor. Agradecemos cada mensaje que nos llega día a día, Señor, cada petición que llega a nuestro ministerio, Señor. Agradecemos estos espacios virtuales que tú nos has permitido dar paso, Señor, y poder seguir expandiendo tu evangelio maravilloso. Agradecemos todo, absolutamente todo, incluso, Señor, hasta esos momentos malos, porque tú nos haces crecer en esos momentos malos, quizás en ese proceso, en esa prueba, en ese desierto. Y agradecemos principalmente, Padre Celestial, esta palabra, tus promesas, la promesa de vida eterna junto a ti, Señor, porque un día vendrás por tu iglesia para que vamos a la eternidad. Señor, ayúdanos, Señor, a poder cumplir todas las condiciones que debemos cumplir, a poder ser mejores cada día, a poder perdonar, a poder arrepentirnos, Señor, a dejar de pecar, Señor, porque a veces pecamos hasta con nuestro pensamiento, Señor, a ser íntegros, Señor. Ayúdanos, Señor, a una búsqueda de ti, Señor, a tener santidad en nuestras vidas, porque creemos y confiamos que aquel, Señor, que llegue con esa santidad un día te verá. Padre, gracias por este espacio, gracias por Felipe, gracias, Señor, por Nancy, por Tiare, Señor, gracias, Señor, por todo el grupo de IDR que está detrás, por todos los amigos, por todos los pastores, por todas las ciudades, Señor, por todos los países, Señor, que se han conectado juntamente con nosotros, que nos han visto crecer, que también nos han sido parte de este crecimiento de IDR, Señor. Agradecemos, Señor, agradecemos porque tu amor es eterno, porque tu amor es infinito y principalmente, Señor, agradecemos estos nuevos creyentes que están llegando, estos nuevos amigos, estos nuevos, cierto, hermanos que están conociéndote a través de IDR. Yo bendigo sus vidas, Señor, bendigo allí donde se encuentren, en diferentes ciudades, Señor, bendigo sus vidas y bendigo, Señor, con que tú abrirás el camino preciso para que ellos se puedan congregar, Señor, y aprender, formar, instruir en tu palabra. Gracias, Señor, por esos nuevos creyentes. Señor, nos despedimos de esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Así que los esperamos. Bendito Dios. El próximo jueves en Podcast Mi Identidad. Muchas gracias por estar. Bendiciones. Bendiciones. Que estén bien. Chao, chao.
Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos en el próximo episodio. Muchas bendiciones para todos.